Vaya a Génesis, el capítulo 3, ¿lo tiene conmigo ahí? Si tiene su Biblia, mucho mejor, ¿verdad? Uno darle vuelta a esta palabra física es rico, no sé, ¿verdad? No sé si yo soy el único loco como Pablo, pero es rico cuando uno la ojea, ¿cierto? Génesis capítulo 3, ¿está conmigo? Vamos a hablar de la visión en el reino, la visión en el reino, la visión en el reino. Vamos a aprender a mirar la realidad desde Dios, cómo aprender a mirar las realidades desde Dios. Así que vamos a hablar de eso que le llamamos la visión dentro del reino. Génesis capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 4. ¿Está conmigo? Obviamente desde el 1 tiene un contexto particular, pero vamos a considerar desde el versículo 4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer. Es interesante porque lo primero que nos revela la Biblia de la teología del Edén es que tenemos que tener mucho cuidado a quien les prestamos nuestros sentidos. Y Eva fue interesante porque lo primero que hizo fue prestarle el oído a la serpiente. Después Pablo, miles de años más adelante, dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es muy importante que los creyentes sepamos a quién le prestamos nuestros sentidos. Por eso que hoy hablaremos de la visión en el reino, porque a quien tú le prestas los sentidos, ahí estará tu atención y ahí estará tu fe y ese será tu reino y tu gobierno. Y ahí se recibirá la recompensa conforme donde tengas la atención. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol que en un momento dado Dios dio la instrucción de no comer, el día que comas de él, sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos. Mira qué interesante ese texto, sigue conmigo, diga, serán abiertos, dígalo, vuestros ojos. Esa es la clave de toda la línea que vamos a hablar en la mañana. Serán abiertos sus ojos, interesante, de manera física. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En la vida tenemos que comprender que conocerlo todo no implica ser más bendecido o más sabio. De hecho, en la fe, la desinformación es donde obra. En la información, la fe no obra. La fe obra en la desinformación. Muchas veces queremos ejecutar con toda la información del mundo, pero el reino enseña algo muy diferente, que en la desinformación se manifiesta la fe. Porque vamos a ver en Hebreos que la fe es ¿qué? La certeza de ¿qué? Y la convicción de lo que no se puede ver. Por lo tanto, el ser humano hoy, la sociedad de hoy, lo más que tiene es información. De hecho, vivimos en una guerra de información. Ahora con la inteligencia artificial y muchas otras cosas. Pero la información no es lo que causa o genera más fe en el creyente. Muchas veces la desinformación nos ayuda a confiar y a depender más de él. Y la serpiente le propone un trato a Eva, un trato muy interesante. Si comes de este árbol, sabrá Dios, sabe Dios, el don te está diciendo toda la verdad, sabe Dios que vas a conocer el bien y el mal. Por lo tanto, el trato de la serpiente con Eva era que tú todavía te hacen falta conocer cosas. Y la realidad del creyente, y sabemos que hay cosas que no necesitamos conocer, simplemente actuar porque creemos en Él y porque Él es nuestro Rey y nuestro Salvador. Ahora, la gente hoy en día siempre quiere actuar conforme a lo que ¿qué? A lo que ve. La fe del ser humano hoy está siendo atacada como nunca. Me encanta la parábola del sembrador, una profecía muy interesante. Hay 4 tipos de terrenos y cuando tú lo miras figuradamente es como hablar 4 tipos de mentes. Cuando tú vas al griego original o la etimología o la exégesis contextual, puedes ver que hay 4 tipos de mentes en esa parábola del sembrador. La primera caía en el pedregal, es decir, no había profundidad. Una mente cerrada, una mente tiesa, una mente que no entra ninguna semilla. Una mente que solamente cree en el mismo y en nadie más. La segunda decía que caía, la primera en el camino, la segunda en el pedregal, es decir, profundizaba un poquito, pero no había que suficiente profundidad para que esa semilla pudiera germinar. Pero me quiero detener por unos segundos en la tercera semilla. Es la que cayó, dice, entre espinos. Dice el contexto bíblico, el texto expresa que esa semilla se ahogaba. Interesante, se ahogaba. ¿Por qué? Por las cosas de la vida, del mundo. Hoy en día la gente se está ahogando en ansiedad. De hecho, la mayoría está tomando magnesio o chuaganda, alguna cosita de esa. Dígame amén, dígame amén. Ay, ay, ay. De todo. Y después decimos que es natural y qué bueno. Pero la realidad que estamos viviendo en el tiempo de la semilla que está siendo ahogada por los espinos. Porque no estamos entendiendo
cómo trabaja la visión en el reino de Dios. Por lo tanto, el trato de la serpiente a Eva fue: se te van a abrir los ojos. Pero es totalmente irónico, es ironía total. Porque ¿cómo es que se te van a abrir los ojos? ¿Acaso estaban ciegos? Ya ellos tenían los ojos abiertos, pero con una perspectiva correcta del entorno que Dios le dijo que tenían que tener. ¿Cuánto tiempo se tomó Dios en crear al hombre? La mitad de un día. ¿Y cuánto tiempo se tomó en crear todo el entorno? 6 días. Analícelo. Dios le prestó más atención al entorno que iba a vivir la humanidad que la creación misma de lo más importante. En un mediodía te creó. Pero se tomó, ¿qué? Casi los 6 días completos en crear todo el entorno el cual ibas a mirar, aprender y respirar. Porque el entorno es lo que causa tu buena visión o tu mala visión. Ya ellos tenían una buena. Ya los ojos estaban abiertos, dice la Biblia. De hecho, Pablo los reveló, que los cielos estaban ¿qué? Abiertos. Veían todo ¿a qué? A simple vista. La gloria no estaba ¿qué? Bloqueada. Veían la gloria de Dios. Dice que el viento se paseaba, el Espíritu Santo. Dios caminaba, se sentaban a la mesa con el Señor. Aprendían de él. Eso está en el texto bíblico. Pero de momento la serpiente dice: no, te tengo un trato. Todavía tus ojos están borrosos. ¿Pero cómo que borrosos? Y la serpiente manifestó enseñar a Eva otra cosa. Mira el versículo 6, ¿está conmigo? Y vio la mujer. ¿Qué dice? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y qué dice ahí? Y era agradable ¿a qué? Uy. Y tú de momento comienzas a distorsionar tu mente. Y de momento dices: Dios es mi pastor, nada me faltará. Pero de momento tu mente se comienza a distorsionar y a la primera prueba dice: Dios mío, Señor, Puerto Rico le va a tocar el terremoto. Vamos a que aquí llegue el terremoto de este país. Pero ven acá, ¿y cuál es la visión de tu reino? ¿A qué tú escuchas? ¿O la palabra de Dios que dice que los hijos de Dios están guardados para siempre? ¿O escuchas otras voces? ¿O escuchas otras visiones? Mira qué interesante. Y la mujer vio que era agradable a los ojos. ¿Y el árbol era qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Pero la clave de este versículo, míralo ahí, la clave más importante. Versículo 7. Esta es la clave, mira esto. Entonces, ¿qué dice? Fueron abiertos los ojos ¿de qué? De ambos. Pero mira esto. Y conocieron que estaban ¿qué? ¿Cómo Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Ahora, vaya un momentito. Usted tiene la Biblia ahí rápido. Vaya un momentito. Vaya al último versículo del capítulo 2. Una paginita hacia atrás. Versículo 25 del capítulo 2. Ahí mismo, usted está ahí mismo. Mira lo que dice. ¿Qué dice ahí? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué decía ahí? Pero vamos otra vez donde estábamos. Pero vamos ahora al 7 otra vez. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová. ¿Qué hicieron? La oyeron. Todavía estaban oyendo la voz de Dios. A pesar de que los ojos se le abrieron a otra realidad, a otra percepción. Y es lo que vamos a hablar hoy. Cómo tu mente crea otras percepciones que no son las de Dios. Cómo tu mente está siendo saturada por el mundo a cambiar la percepción de lo que Dios te dijo. Mira lo que dice. Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto. Se paseaba en el aire del día. Mira qué impresionante la gloria en el aire del día. Dios caminando allí como rey en su jardín. Y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron ¿de dónde? De la presencia de Dios. ¡Wow! Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles de huerto. Pero mira esto, mira qué rico. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Si yo te estoy esperando. Había un encuentro diario con él. Los estudiosos teólogos decían que todos los días había un encuentro del Padre con su creación, todos los días. Y el lugar de encuentro estaba ¿qué? Vacío. ¿Dónde está? Así que su atención, su percepción, su visión fue ¿qué? Abierta. Comenzaron a mirar otra realidad. Y lo primero que pasó cuando comenzaron a mirar otra realidad, escúcheme bien, analice su vida cristiana. Mira aquí, versículo 10. Y respondió el hombre, escucha bien, a Jehová cuando le dijo ¿dónde está? Oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? ¿Qué? Que tuvo miedo. ¿Cómo Dios te llama y cómo la presencia de Dios te va a dar miedo?
Tuve miedo, dice el versículo 10. Porque estaban, ¿qué? Desnudos, ¿y qué dice? Y me escondí. Y la sociedad y los cristianos hoy en día escondidos de la situación, miedosos porque pierden el empleo, porque la economía está mala. Yo no sé a qué reino tú perteneces, pero el mío nunca tiene escasez, el mío vive en prosperidad, el mío sana, el mío salva. Ese es mi reino. Ahora, ¿qué ojos tienes abiertos? Porque los ojos se abren conforme a le prestas oído a alguien. Prestándole el oído a la serpiente. Pero mire esto, profundice conmigo. La Biblia, los teólogos enseñamos que la Biblia se enseña ¿con qué? Con la Biblia. No hay que buscar más nada. Mire esto. Versículo 11. Mire esto. ¿Qué Dios le respondió? Mire esta conversación de Adán y Eva y con Dios. Mire esta conversación. Mire esto, versículo 11. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó eso? Si yo no te lo enseñé. Pero ¿quién se lo enseñó? ¿Quién se lo enseñó? Vaya al versículo 3 que dice, ¿qué le dijo la serpiente? Entonces la serpiente, ¿qué dice el hebreo? Dijo. La palabra decir es enseñar. Y de momento Dios le dijo, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó a ti que en la economía Dios no puede hacer milagros? ¿Crees que Jonás estuvo 3 días en un pez y no crees que te pueda dar una mejor casa? No me vengas con ese chiste, cristiano. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te está enseñando que tú no puedes cambiar? ¿Quién te dijo que ya tu hijo no tiene solución? ¿Quién te dijo que tu nieto no tiene solución? ¿Quién te está enseñando? ¿A quién le estás prestando el oído? Y ese oído está creando una apertura de ojos que no es ¿qué? Correcta. Mira qué poderoso. Mira lo que Dios no le reclamó. Mira, comiste del árbol. Dios no le reclamó el pecado. Dios no le reclamó el pecado, atiéndame bien, no fue eso. Lo que Dios le reclamó a Adán y Eva fue, ¿a quién le prestaste tus oídos? Porque la fe viene ¿qué? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mira qué poderoso. ¿A quién le prestaste qué? Tu fe. ¡Wow! Adán y Eva sin fijarse, sus ojos fueron abiertos, pero piense de manera neurocientífica o biológica. Pero ¿cómo que ojos abiertos? ¿Acaso estaban ciegos? No, es la ironía científica. Nosotros muchas veces pensamos que Dios tiene que hacerlo de una manera y no es así. Nosotros tenemos que entender que la manera de Dios es muy distinta. Siempre Él se va a llevar la gloria, no va a ser a la fácil tuya, va a ser a la fácil de Él y a la difícil tuya. ¿Verdad? Mire el 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Es una reclamación. Los teólogos del hebraico dicen que es una reclamación de Dios a la humanidad. ¿Quién te enseñó? Escúcheme bien. ¿Tú sabes lo que significa pedagogía? Un largo periodo de prestar el oído a otro. ¿Usted cree que la serpiente fue un día? No es irónico. No caigamos en esa ignorancia textual. La serpiente no se sabe, pero se entiende en el hebreo que llevaba ¿qué? Días y semanas enseñándoles. ¿Para que no te van a poner toda la historia ahí? ¿A usted lo cambian de un día para otro? No. Dice mismo Jesús que la semilla se siembra y que el sembrador tiene que seguir esperando noche a noche hasta que eso que germine. Así que el texto está diciendo en el hebreo contexto original, ¿verdad? Los estudiosos del hebreo dicen, oye, cuidado, te reclamo esta simple cosa. ¿Por qué estuviste días y días escuchando lo que no tienes que escuchar? Pero atienda por un momento. Dice la Biblia y la historia que ellos se sentaban con el padre, con el rey, todos los días. Porque dice que se paseaba por el huerto y los llamaba todos los días. Así que mientras Dios les enseñaba, después que salían de la escuelita, se iban a otra escuelita. ¿Cómo? Una doble vida. De momento vas el domingo a la iglesia y mañana llegas a tu trabajo y se te fue la enseñanza. Ay, Dios mío, se fueron los amenes. Así, eso es lo que... Vamos a hacer un poquito práctico. Eso es lo que estaba pasando ahí. Se encontraban con la presencia de Dios. Dios les enseñaba. Pero es que tú estás inventando. No, eso está en la Biblia. Dice que se sentaba y le daba instrucciones diarias a Adán. Ponle nombre, labra la tierra, gobierna. Todos los días les enseñaba a ellos cómo gobernar la tierra. Eso está ahí. Cómo gobernarla todos los días. ¿Quién puede enseñarle a gobernar a otro? El que ya que gobierna. Así que mira, la reclamación de Dios para tu vida hoy es,
¿A quién le estás prestando tu oído y de quién estás aprendiendo? ¿De la palabra de Dios o de nuestro amigo Jay, Molusco? ¿Quién más? Adamonzón. ¿De quién estás aprendiendo? Y los bendecimos. ¿De quién estás aprendiendo? Primero lees el contexto o tu Biblia, que es que infalible, la palabra de Dios, que es vida y vida en abundancia, o tu oído y tu enseñanza está siendo para otro. ¿A quién le prestaste tu oído y quién te enseñó? Pero mire esto, Dios sabía. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no que comieses? Y ahí comienza la primera guerra de la humanidad. La mujer que me diste. Porque cuando tus ojos son abiertos a realidades que Dios no tiene para ti, lo primero que pasa en tu mente es distorsión total. Y guerra familiar y guerra entre hermanos. Y el amor se apaga. Así que esta historia nos da a entender algo poderosísimo. Que nosotros tenemos que recobrar la mirada correcta en Dios. Ahora, vamos un poquito a jugar bíblicamente. Vamos a Colosenses capítulo 3. Vaya conmigo. Vamos a jugar aquí un poquito de Biblia general. Yo hoy simplemente traje una diapositiva, realmente voy a hablar Biblia con Biblia, nada profundo hoy. Usted lee la Biblia y la Biblia le va a enseñar, nada más, ¿está bien? Colosenses capítulo 3. Mire esto, Colosenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 al 4. Entendimos esa historia de inicio, la historia más importante de la humanidad para comprender cómo el ser humano está siendo fragmentado o rupturado en todo su pensamiento. Es cuando abre los ojos a una realidad que Dios no le dejó ver. Dios dijo, mira los árboles, mira el mar, mira el agua, mira los animales, a una realidad que de bendición, de abundancia. De hecho, Dios le dijo, y los bendijo con toda bendición. De hecho, Pablo lo repite en Efesios. Los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es la repetición del texto de Pablo en Efesios a lo que estaba escrito en Génesis. Ahora mire esto, Colosenses capítulo 3, ¿lo tiene conmigo? Vamos a hacer un poquito de contraste bíblico, teológico. Colosenses 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Sí. Mira esa exclamación. Si resucitaste con Cristo. Ojo. Si resucitaste, una vez más, si resucitaste con Cristo, ¿qué vas a hacer? Buscar las cosas de arriba. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Comenzaron a buscar ¿qué? Las cosas de abajo. Sus ojos fueron abiertos a una nueva realidad, a una nueva percepción, a una nueva verdad. Mire esto, buscad las cosas de arriba. Ahora, ¿por qué allí? Donde está Cristo, ¿qué? Sentado a la diestra. Esto teníamos, ¿verdad? Un estudio bíblico espectacular, pero solo lo inserto. Ahora mire el versículo 2. Pero no nada más te dice que busques, Pablo. Ahora te dice, hay gente que busca, pero versículo 2 que dice, pero no pone la mirada, ¿qué? La cosa de arriba. ¿Qué? Hay gente en la iglesia que la busca. Viene todos los domingos, viene en la semana. Busca de arriba, pero no pone la mirada arriba. Dos cosas distintas. Muy diferente. Adán y Eva estaban en medio de la presencia de Dios. Y en medio de la presencia de Dios, sus ojos fueron abiertos a otra realidad. En medio de la bendición más grande de la humanidad. De hecho, la Biblia dice en Deuteronomio que cuando Dios repartió la tierra prometida a las tribus, en medio de esa repartición, dice el próximo texto, que la nueva generación se olvidó de Dios. Sí. Estar en medio de una bendición no garantiza que Dios está contigo. Estar bendecido o tener resultado no garantiza que Dios está contigo. No es garantía. La garantía de Dios se ve cuando no tan solamente buscas, sino que, versículo 2, pones la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Ahora mire el versículo 3. Porque habéis muerto. ¿Cómo? ¿Acaso Jesús no lo dijo? El que quiera que seguirme, quiere estar en pos de mí, ¿verdad? En pos, al lado. Ahí, conectado conmigo. Tiene que seguirme, tomar su cruz, ¿qué? Y morir. De hecho, Pablo lo hizo más profundo. Tenemos que morir al viejo hombre y revestirnos del nuevo. Ahora, ¿qué es morir? Morir a tu orgullo. Morir a quien tú eres. Recuperar la imagen y la semejanza de Dios que te entregaron en el Edén. Recupera la esencia de Dios. Ahora, recuperar la imagen y semejanza de Dios no significa entender la realidad.
No significa que tú no vas a comprender cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en mal. No es que no comprendas la realidad, pero no actúas basado en esa realidad. Actúas basado en otra realidad que Dios te permite ver, que el que no tiene fe no puede ver. Impresionante. Es como un cambio de espejuelo. Los que usan espejuelos pueden entender muchísimo esto. No es lo mismo tú usar en espejuelo ajeno. ¿Sí o no? Los que tienen espejuelo, usted me entiende. Usted usa un espejuelo ajeno y si no tiene la receta exacta, eso, a ver, problemas de qué? Fragmentación visual, dolor de cabeza, que muchos cristianos con espejuelos incorrectos. Por eso lo ves con dolor de cabeza de la vida. Por eso lo ves con náuseas. Por eso lo ves con problemas de lectura. Por eso lo ves con problemas de comprensión. Cuidado, porque tiene los espejuelos mal recetados. Estoy siendo parabólico simple con usted, ¿me entiende? ¿Sí o no? Porque habéis muerto. Y vuestra vida, es decir, ya Pablo entendió, tú moriste. Ahora, versículo 1, recuerde eso, si resucitaste, moriste. Si resucitaste, moriste. Si tu antiguo yo no ha muerto, todavía te toca morir. Porque dice la Biblia que fuimos hechos nueva, ¿qué? Criatura. Ahora, nueva criatura no significa que los problemas se acabaron. Ahí es que comienza la transformación. Por eso que Pablo teológicamente dice lo siguiente. En Corintios dice, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero después hace una aclaración teológica en Romanos 12. Pero tú tienes que transformarte todos los días. ¿Cómo? Pero es que linda, me veré, con calma. Pero es que ya esto yo pensé que levanto las manos, vengo el domingo, sirvo a Dios. No. Pablo dijo, la transformación es voluntaria y esa transformación o renovación mental de Romanos capítulo 12 es que diaria y voluntaria. Y dice el contexto griego que es someter la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. ¿Y qué es reino de Dios? Que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Lo más difícil de un ser humano es someter su voluntad a la voluntad de ¿qué? De otro. Ahora mire el versículo ahí. Porque si habéis muerto, vuestra vida está escondida. ¿Dónde? Espérate. ¿Tu vida está dónde? ¿Tu vida está dónde? Vuelva a Génesis, vuelva, corra. Vuelva a Génesis, corra. Vuelva. ¿Qué pasó con ellos cuando escucharon la voz de Dios? ¿Qué pasó? Tuve miedo, ¿y qué? La Biblia es bella, se escondió. Pero si ya Dios tiene un escondite para ti cuando tú estás en Él. Se escondieron en la serpiente. No se escondieron en Él. Mira Pablo lo poderoso. Obviamente Pablo cuando escribe es con un contexto hebraico, totalmente. Pablo, ¿tú te crees que no había leído eso en Génesis? Sí lo leyó cuando escribía. Por eso que el escondite de Dios, vuelva a Colosenses, vuelva para allá, corra, vamos, marca eso, vuelva, mira eso. ¿Qué dice la Biblia? Mira, dice, cuando Cristo, vuestra vida, ¿verdad? ¿Y qué dice? Si moriste, tu vida está escondida, ¿dónde? Con Cristo. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Ay, es que yo pensé que esto era alabar a Dios y hablar 2 o 3 lenguas. Va a ser. No. Tu vida tiene que tener fruto. Si no hay manifestación, no hay resurrección. Esto no es. ¿Qué pasó con la higuera? Jesús la maldijo. ¿Por qué la maldijo? Porque al menos tenía que tener ¿qué? Un mínimo de fruto. ¿O un indicio de qué? De crecimiento de fruto. Mínimo, porque mira el texto griego. El texto griego lo que explica es por qué la gente estudia por qué Dios maldijo esa higuera. Porque Dios dijo, está a punto de entrar en temporada y ni da insinuación de fruto. Dios no estaba esperando los mejores frutos de higuera. Dios estaba esperando mínimo que tuviera una mínima insinuación, que tu vida esté entrando en temporada de fruto. Mira qué poderoso. Cuando Cristo, vuestra vida, aquí estaremos como 2 semanas en esto, se manifieste. Entonces vosotros también, ¿qué? Seréis manifestados con Él ¿en qué? En gloria. Eso no tiene solamente un contexto futuro. Eso tiene un contexto de la hora. ¿Usted cree que Pablo todo lo que escribió era para mañana más? Pues era aburrido. No, Pablo le escribe a la gente también para la teología de la hora. Por lo tanto, Dios no está diciendo, cuida tu mirada y la nueva realidad que estás mirando,
que no distorsione la realidad que Dios te dio, que es imagen y semejanza de Dios. Ahora vamos a esta historia. Segunda de Reyes. Y en 5 minutos con esto yo cierro y usted se lleva esto y usted lo estudia y supone que su alma haya sido movida. Segunda de Reyes. Con esto supone que a usted, mi hermano, le dure toda una semana. Segunda de Reyes, capítulo 6. Sigue el hilo. Yo soy lo que le llamo hilo conductor. Sigue el hilito conmigo. Sigue el hilo y le va a ir bien. Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Lo tiene conmigo? Hey, mira esto. Esto es poderoso, mi gente. Mire esto, mire esto. Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Está conmigo? Vamos a leer desde el versículo 15. Y le voy a dar un poquito del contexto. Usted sabe que Siria estaba en guerra con Israel, ¿sí o no? Siria estaba en guerra con Israel. Un poquito de contexto histórico muy simple para usted lo sabe. Siria estaba en guerra con Israel y de momento, mira lo que pasaba. Siria iba a caer de arriba a Israel y no los encontraba. Iba para allá y no los encontraba. Iba para allá y dice, pero ven acá, ¿qué está pasando aquí? De momento el rey de Siria dijo, ven acá, aquí yo tengo un espía. ¿Quién está volteado? Así dice la Biblia, ¿quién se volteó aquí? Porque ¿cómo va a ser que yo voy a cada esquina y esta gente no los encuentro? Los espías me dijeron que estaban allí cuando hoy no aparecen. Y de momento un siervo dijo, el rey, permiso, ¿puedo hablar? El rey de Siria dijo, sí, dime. Es que hay un profeta que cada vez que usted va por un lugar le dice a Israel, muévete. Eso está en la Biblia. ¿Cómo es? Sí, hay un profeta llamado Eliseo. Eliseo, pero Elías no murió. No, ahora hay otro que tiene una doble porción. ¿Pero qué? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sus espías le dicen que están allí, Eliseo automáticamente le dice al rey de Israel que va para allá y se van. De momento el rey de Siria dijo, imposible porque yo hablo cosas en la cámara secreta. ¿Tú sabes lo que le dijo el siervo? Lo que pasa es que ese profeta puede mirar hasta lo que tú hablas en la cámara secreta. ¿Pero por qué tengo aquí un espía? No, porque su Dios le revela. No voy allá porque eso sería, eso estamos 3 meses aquí. Pero vamos al verso porque me pierdo. Lea después arriba en su casa. Si usted lee arriba, después lee arriba. Después lee usted con calma el capítulo 6. Pero vamos allá, vamos al 15, ¿sí o no? Y se levantó de mañana y salió el que servía ¿qué? Al varón de Dios. Mire esto. Salió el que servía ¿a quién? A Eliseo, al varón de Dios. Al varón de Dios. Mira la descripción textual. Al varón de Dios. ¿Y el varón de Dios dónde estaba? En Dotán. Diga conmigo, Dotán. En Dotán era algo cercano a Samaria, Israel. Y en Dotán fue donde entregaron los hermanos a José como esclavo. ¡Wow! Allí mismo envió Siria a todo su ejército. A todos. Porque el rey de Siria estaba ¿qué? ¿Le expliqué? Estaba ¿qué? Molesto. Porque este charlatán, así dice el texto, me está jugando los planes de los espías. Así fue. O sea, vamos a matarlo. Pero imagínate si el rey sabía con quién se estaba metiendo, que envió a todo un ejército a rodear ¿a qué? A Eliseo. Y el siervo se levantó por la mañana. Ya tiene el contexto, lo tiene conmigo, ¿verdad? Ahora, y se levantó de mañana el siervo de Eliseo en Dotán. Y he aquí, el ejército tenía situada la ciudad con gente de a caballo, carro. Entonces su criado, el siervo, dijo, ¡ay, Señor mío! Mira los cristianos de hoy. ¡Ay, qué vamos a hacer! ¡Ay, Luma! ¡Ay, no hay agua! ¡Ay, Dios mío, esta gobernadora! ¡Ay, Dios mío, este país! Esos son los cristianos de hoy. Esos son los cristianos como el siervo aquel. ¡Ay, qué vamos a hacer! ¡Ay, Dios mío! Mira, eso está ahí. ¿Qué haremos? ¿Tú sabes lo que le dijo Eliseo? ¿Qué le dijo Eliseo? 16. Él le dijo, no tengas. Ahorita vuelva a Génesis 3. ¿Qué fue lo primero que sintió Adán y Eva? No tenga miedo. Lo más que repitió Jesús cuando llegó a la tierra, fuera de la palabra arrepentidos, que significa cambia tu manera de pensar, es la palabra que más repitió Jesús, arrepentido. La segunda que más repitió teológicamente fue, no temáis. Mira esto, no tengas miedo, le dijo Eliseo. ¿Por qué? Porque más son los que están ¿qué? Con nosotros que los que están ¿qué? Pero no le creyó el profeta. No le creyó.
Y él seguía escandalizado. Ay, profeta, pero ¿cómo va a ser? Mira esto, pero ¿cómo va a ser de aquí? Mira este país cómo está. Hay que irnos. Esto está mal. Aquí no prospera nadie. Aquí no se puede abrir negocio. Así están los cristianos hoy en día. Porque muchos cristianos, sus ojos fueron abiertos a otra realidad. Fue tanta la incredulidad del siervo que mira lo que pasó en el versículo 17. Que Eliseo tuvo que ¿qué? Mi hermano tuvo que orar. Tuvo que hacer como Jesús le dijo a Pedro: Señor, te reprenda, Satanás. Escribiendo de esa. Sí, eso es de la Biblia. En un momento dado, una conversación de Pedro con el mismo Jesús. Jesús tuvo que reprender al diablo a través de Pedro. Te reprendo, Satanás. Y muchos amigos cercanos, tú tienes que ver de cuando te reprendo, no me llames por 24 horas. Porque lo que me estás hablando puede hacer que mis ojos se abran a una realidad que no me interesa conocer. La única que me interesa conocer es que Dios me va a prosperar hoy, mañana y siempre. Punto. Punto. Ayuno con muchos amigos. Así que Eliseo, teniendo misericordia, ahí me puede ayudar en el piano en confianza. Teniendo misericordia Eliseo, porque es su siervo, ¿verdad? Este muchacho, poca fe. Dijo: vamos a orar por este muchacho. Vamos a orar. Y dice ahí, Eliseo oró. Y Eliseo, mira lo que dijo. Oró a Dios y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras ¿qué? Pero ven acá, a Adán y a Eva se le abrieron los ojos. Y ahora Eliseo tú lo ves igual orando para que se le abran los ojos a un siervo que alegadamente servía el profeta más prominente de la tierra. Esto no tiene sentido, pastor. Tú puedes estar al lado del pastor, tú puedes estar al lado del apóstol, tú puedes estar en la mejor iglesia y eso no te garantiza que la sombra o el fuego te persiga en el desierto. Dios no te tiene que sacar del desierto para bendecirte. Hay cristianos pidiendo a Dios todos los días: sácame del desierto. Dios no saca a nadie del desierto para bendecirlo. En medio del desierto te bendice. Si usted hubiera entendido eso, mi hermano, usted hubiera pasado, tiene un billete de 100, de 20, aunque Dios no espera. No espera. O sea, tú ves los cristianos orando con otra distorsión mental, diciendo: Señor, sácame de esta prueba. Es que a Dios no le interesa necesariamente sacarte. Dios quiere glorificarse y abrirte los ojos en Dotán. Dice que estaban allí en Dotán y dice: ábrale los ojos a este muchacho para que sepa que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que se le abren los ojos. Pero mira esto, ¿los ojos para qué? Para que vea. Pero ¿y por qué fue tan irónico el texto? Abrir los ojos para que vean. Tuvo que ser claro. Porque hay gente con sus ojos abiertos y ciegos espirituales. La verdad, usted lo sabe. ¿Qué puede haber? Dice, entonces, ¿qué dice? Que Jehová, ¿qué? ¿Quién fue? Jehová le abrió los ojos al criado y miró. Y cuando el criado miró, ¿acaso no vio el mismo pueblo de Siria rodeado? Sí lo vio. La fe no quita la realidad de tu vida. El criado, hermana, siguió viendo el pueblo de Siria. Sí, claro que estaba allí. Pero el detalle de la realidad de Dios es que seguirás mirando que tu enemigo te está rodeando, pero al mismo tiempo ahora tus ojos verán que más son los que están contigo que los que están con ellos. No sé si alguien me entendió. Dios no quita tu realidad, solamente te abre otra óptica de fe. Y dice, y miró. Diga conmigo, y miró. Dígalo fuerte en su alma, y miró. Miró. Y he aquí que dice, el monte estaba lleno de gente de a caballo, pero no los de Siria, los del reino de Dios. Pero es que lindo, ¿no? Tú puedes darme un contexto bíblico que eso no fue una historia mágica. Jesús le dijo, escucha bien, Jesús le dijo a Pilato que si él daba la orden, caballos bajarían del cielo. Mira qué interesante, siempre hay un ejército listo para bendecir y cuidar a los hijos de Dios en la tierra. Esto es bíblico. Un ejército listo, ready para salvar y cuidar a los hijos de Dios en la tierra. Y vio en el monte que estaba lleno de gente. Pero el salmista habló algo de los montes. ¿Sí o no? Que el salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro?
¿de dónde vendrá mi socorro? Pero dice el texto, mis ojos alzarán ¿qué? Hacia los montes. Mis ojos ¿qué? Se alzarán hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque el contexto original dice que en los montes venían ladrones. ¿A qué? A hurtar, a matar y destruir. Porque en los montes se escondían ladrones y gente, porque en el camino de ir hacia Israel, pues obviamente les robaban, los mataban. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá? Y del mismo monte que vienen los ladrones, este es el mismo monte que también Dios viene a salvarte. ¿Qué? Usted no lo entendió, usted no lo entendió. Del mismo monte que te vienen a saquear, de ese mismo monte detrás vienen guerreros que te van a ayudar a tu familia. Carros de fuego. Y luego que los sirios descendieron a él, escuche bien, los sirios descendieron a Eliseo, ¿ok? Oró Jehová, oró Eliseo Jehová y dijo, te ruego que los hieras ¿con qué? Espérate, ahora Dios también sabe hacerlo. Si un día la serpiente lo hizo con Adán y Eva, Dios también lo hace con la gente. De hecho, esa ceguera también Dios se la dio a Faraón. Dice que cuando Faraón cayó en sí mismo dijo, ¿qué yo hice? Solté a esta gente. ¿Qué yo hice? Porque Dios es capaz de cambiar la mente de cualquier ser humano. Dios es capaz de cambiar la mente de cualquier ser humano. Dice que Dios le dio ceguera y de momento Eliseo los guió, los llevó a un sitio y al final del día les dio comida, los salvó y los envió a su Señor. La misericordia de Dios. Y el siervo pudo entender qué ojos tenía que tener abiertos. Ahora mi pregunta para usted hoy, ¿cuáles son los ojos que estás abriendo hoy? ¿Cuáles son los ojos? O sea, ¿cuáles son los ojos que estás abriendo? ¿Los ojos del mundo? ¿Los ojos del día a día? ¿O son los ojos de Dios que estás abriendo? Y ahora esta historia, y oramos a Dios. Vaya conmigo al texto de Lucas capítulo 15. Esta historia a mí me toca el alma. Lucas 15, una historia que toca el alma, pero hay un versículo que me instruye para usted hoy, para cerrar. Lucas capítulo 15. Desde el versículo 11 habla de la historia de la parábola del hijo pródigo. ¿Alguien se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo. Y esa parábola, usted sabe que el hijo dijo una vez al padre, dame todo lo mío. ¿Se acuerda? Y se fue. Lucas 15, desde el versículo 11 dice, también dijo un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de mis bienes, dame mi herencia, lo que me corresponde. Y la repartió y el padre dijo, pues toma. Entonces muchos días después, juntándose todo, el hijo menor, se fue lejos de ¿qué? De la provincia, apartada. ¿Se fue qué? Lejos. ¿Qué le pasó a Adán y Eva en el huerto? ¿Se fueron qué? Dice que se escondieron ¿dónde? Entre los árboles del bosque. O sea que se fueron lejos de la presencia de ¿qué? De Dios. ¿Y este hijo para dónde se fue? Se fue dice ahí que, lejos. Lejos de la provincia apartada. Y allí que dice, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Dice, y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle, se acabó todo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mira qué importante. ¡Wow! Y deseaba llenar su vientre de las ¿qué? De las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie ¿qué? Le daba. Pero el versículo que yo quiero que tú te lleves aquí, el 17. ¿Qué dice el versículo 17? La primera parte de más. Dice que a veces Dios te tiene que pasar por procesos que tú ni te imaginas para que de momento tu vida vuelva en sí mismo. Ese texto tiene un tema científico y mental, pero extraordinario. Dice que en medio de ese momento, mira el texto, y volviendo en sí mismo. Y no tengo el tiempo para explicarte todo el griego ahí. Pero dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de qué? Ahora, ¿qué hizo? Me levantaré. Mire ese, me levantaré. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira qué poderosa parábola. Pero lo más que me interesa es que, y volvió en sí mismo. De la nada.
de la nada volvió en sí mismo entendiendo que había algo mejor para él. Póngase de ese pie y vamos a orar. Póngase ahí de pie y oramos rápido para cerrar. Yo creo que Dios hoy nos tiene que enseñar a abrir los ojos correctamente. Abrir los ojos a realidades correctas. Recuerde que la fe no quita tu realidad, solamente le da otra óptica distinta. La fe no quita tu realidad, la fe no quita tu prueba, la fe no quita tu angustia, la fe no quita nada de eso. La fe solamente te da una nueva óptica para mirar. Y quiero que usted solamente escuche la gran definición bíblica de la fe. Si usted va a Hebreos 11, mira lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y versículo 3 para cerrar. Por la fe entendemos haber sido ¿qué? Constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de que todo lo que se ve fue hecho de ¿qué? De lo que no se veía. Mucha gente necesita cuidar dónde estás mirando y a qué le estás prestando ¿qué? Atención. ¿Y tú sabes cómo yo sé eso fácil? 5 minutos hablando con usted. Vámonos a comer. En los primeros 5 minutos yo sé dónde usted está parado. Pero cuando comienza la quejamanda, cuando comienza, espérate, esto está raro. Porque no es que no hablemos de nuestros problemas. No es que entre hermanos podamos ¿qué? Nutrirnos. Pero llega un momento que en la conversación tú tienes que decir, pero Jehová dijo. Pero Jehová dijo. No me da esta semana lo que tengo en mi banco. Pero Jehová dijo que suplirá. La enfermedad me tocó, el doctor dijo que no tiene más solución. Pero Jehová dijo. Y se activa el poder del Edén. Que dijo Dios que hablaba y cada vez que decía se creaba. Y al final dijo que todo lo que fue dicho por su palabra fue bueno y agradable. Vamos a orar. Señor, bendecimos a tus hijos. Creemos que esta palabra caerá en buena tierra y dará su fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Creemos, Señor, que tú bendices a tus hijos y esto va a caer en buena tierra. Y yo declaro una semana llena de favor y de gracia. Yo declaro una semana llena de abundancia, de bendición. Pero como lo dijo Juan, como lo dijo el apóstol Juan, que conforme crezca nuestra alma, así prosperemos. No podemos prosperar si nuestra alma no prospera primero. Así que transforma nuestras mentes en el día a día, renueva nuestro cerebro, nuestra alma, nuestro corazón. Que podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y amar entonces al prójimo como a nosotros mismos. Señor, ayúdanos a escalar nuestra fe. Ayúdanos a escalar nuestra fe al máximo esplendor, al nivel de llegar a la estatura del varón perfecto. Declaramos una semana de abundancia y bendición y yo creo que hoy tú ministraste a tus hijos. Gracias, Espíritu Santo, por la sabiduría y por el conocimiento. En el nombre de Jesús, amén, amén.